Bueno, hola chicos, buen día. Espero que estén todos bien. Antes de empezar la clase de hoy, les quería agradecer a aquellos que han participado en los talleres de la semana pasada. La verdad que en los que me tocó participar fueron muy positivos y me encanta que el colegio tenga estas ideas y esta forma también de llegar no solo a los alumnos, a las familias también. Así que los que participaron, buenísimo, los que no, no pasa nada. Esperemos que el año que viene se repita, pero esta vez presencialmente, me encantaría. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro en este contexto. Simplemente esas palabras y ahora sí vamos a empezar eh, con la clase. Les había dejado ese como mapita conceptual como para poder entender qué estaba pasando en Europa y qué estaba pasando en América, ¿sí? Tenemos que pensar una América que se estaba organizando colonialmente bajo el régimen de los Austria, que era la familia de los Habsburgo, ¿sí? Recuerden, eh, que comienza todo con el emperador Carlos I, ¿sí? Que va a ser el Austria mayor, va a ser uno de los Austria mayores, porque el otro va a ser su hijo, Felipe II. Donde va a empezar, se le decía la Austria porque eran originarios los Habsburgo de Austria, ¿no? Y, y van a gobernar a España casi 100 años. Tenemos que pensar a España como la gran potencia que era, ¿sí? Recordemos que España y Portugal son los primeros eh, en, en salir a la búsqueda de nuevos mercados después de la caída de Constantinopla. Eh, y tenemos que pensar una España como potencia, una España como país importante, importantísimo, país muy rico, que tenía la ventaja militar, ¿sí? Es más, la Armada Invencible que la tenía España, al final fue vencida cuando reinaba Felipe II. Pero bueno, lo que les quería comentar, esperen que organizo, ahí está. Lo que les quería comentar era que ahora nos vamos a centrar un poco en Europa, ¿sí? Vamos a dejar de lado América para poder ver qué pasaba en Europa, que va a ser mella en lo que va a ocurrir en América, ¿sí? Bueno, como les decía, en España estaban reinando los Austria, eso lo habíamos visto, ¿sí? La familia de los Habsburgo, con Carlos I y Felipe II como los Austrias mayores, se les decía así, porque eran donde España tuvo gran esplendor y la mayoría del territorio, ¿no? Y después vienen los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y el último Carlos II, ¿sí? Como siempre se dice, el hechizado. Tenemos que pensar, bueno, en primera instancia que cada uno de los Austria era hijo de su antecesor, ¿sí? Pero tenemos que pensar una Europa donde la realeza, los reyes, las reinas, princesas, príncipes y demás, eran la mayoría hermanos, ¿sí? Hermanos, primo hermanos, había como una conglomeración, eran todos casi parientes, se podría decir, y existía esto de las alianzas en forma de matrimonio. ¿Qué quiere decir las alianzas en forma de matrimonio? Y no son las alianzas del dedo, sino las alianzas entre países, entre estados. Es, supongamos que yo soy rey, tengo un hijo y voy a casar a mi hijo con la princesa o la hija del rey de otro país para que mi nieto unifique ese territorio y no haya conflictos. Y siempre buscar la acumulación de poder. Esto era muy común en esa época, eran casi unas estrategias hechas, o una partida de ajedrez, el hecho de colocar a los hijos o a las hijas, ¿no? Casarlos con otros hijos de reyes y demás. Así que era muy común encontrar primos casándose con primos y cosas así. Bueno, muchos hablan de que Carlos II se le decía hechizado porque tenía muchos problemas de salud. Algunos inclusive comentan de que tenía problemas cognitivos, ¿sí? Y eso entonces nos hace pensar que, o muchos autores hablan de esta cruz entre, lazos consanguíneos que produjeron estas, se podría llamar discapacidades en Carlos II. Pero bueno, eso cada autor tiene su realidad. La verdad es que Carlos II va a ser el último Habsburgo en gobernar España, el último Austria, ¿sí? Porque si bien él empieza a reinar, ni bien muere su padre en 1664,
como era menor de edad, él va a ser la reina, su madre va a ser regente y va a gobernar todo hasta 1700, bueno, en realidad hasta 1675, cuando él toma, cuando él es mayor de edad, entonces toma las riendas del gobierno, las riendas entre comillas, porque en realidad no las tenía puntualmente él. Y también tenemos que pensar de que como no dejó descendencia, cuando en 1700 él muere, ¿sí? Carlos II muere, deja un testamento a un familiar muy lejano, que era Felipe d'Anjou, ¿sí? Un francés. Entonces te dicen, ¿cómo? ¿Un español le va a dejar un testamento a un francés para que gobierne España? Y ahí se mete un personaje que es quizá el gran jugador de ajedrez o el gran estratega en esa época, que es Luis XIV, ¿sí? Luis XIV era el monarca francés que empezó a gobernar en 1654. Desde esa época toma las riendas de Francia y empieza a buscar estrategias o empieza a crear una Francia potencia, ¿sí? Por un lado aliándose con los que le conviene, por el otro organizando cosas que le convienen y demás, y bueno, en estas insistencias crea o logra que Carlos II dirima o deje en su testamento la corona española a cargo de su nieto, ¿sí? Felipe d'Anjou, que va a ser, les spoileo, que va a ser rey de España y se va a llamar Felipe V. Ahora, ¿qué pasa? Por un lado uno puede decir, bueno, listo, es pariente, toma el mando, bueno, será francés, pero no pasa nada porque Carlos I, hace 100 años atrás, era austríaco y tomó el gobierno de España, ¿no? No parece nada raro. Pero la cuestión es que tenemos que pensar dos cosas. Primero, como les venía diciendo, Carlos II no solo tenía parientes en Francia, tenía parientes en todos lados. Inclusive, el que va a querer disputarle la corona española va a ser otro Carlos, Carlos de Habsburgo. O sea, una línea, inclusive hasta tiene el mismo apellido, sería continuar con los Austria. ¿Sí? Pero bueno, al final, como les dije y les spoileé, va a terminar la corona en manos de Felipe d'Anjou, ¿sí? De Felipe V. Eso por un lado, que no solo tenía parientes en Francia, sino tenía en todos lados. Y la segunda parte, o la segunda cuestión a tener en cuenta en ese momento, era la política, la geopolítica, la acumulación de poder, ¿sí? El ímpetu que tenían muchos reyes de ver a su nación en lo más alto. Entonces, esta política se va a meter y va a abrir el juego en 1700 a que otras potencias, otros países europeos, se diriman o estén en contra de que Felipe d'Anjou, Felipe V, gobierne España. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se meten? ¿Por qué? ¿Qué importa quién gobierne España? Sí importa. ¿Por qué? Pensemos esto. España, si bien no estaba en su mejor momento, había sido potencia y seguía siendo importante. Francia, con Luis XIV, venía teniendo una acelerada subida en lo que es llegar a ser potencia en Europa. Imagínense esto, cuando muera Luis XIV, ¿quién iba a asumir? Puede ser su hijo. Y si moría su hijo, ¿quién iba a asumir? Su nieto. ¿Y quién era el nieto? Felipe d'Anjou, Felipe V. Iba a pasar lo que pasó con Carlos I, ¿sí? O con Carlos V, que unió España y el Sacro Imperio Romano, germánico, ¿sí? Va a unir España y va a unir Francia. Ahora, Inglaterra, Holanda, los principados alemanes. Pensemos que Alemania todavía no era un país como nosotros conocemos, era un montón de principados dando vueltas. ¿Les convenía esto? Y no, claro que no, porque iba a crear un monstruo, un país muy poderoso, y no le iba a convenir. Entonces empieza la guerra de sucesión española. Y para ver un poquito mejor la guerra de sucesión española, yo les voy a compartir pantalla para ver una cosita nomás. Bueno, espero que lo estén viendo.
vamos a acercar, a hacer un poquito zoom a esta. Esto es Europa. ¿Sí? Para el que no se dio cuenta, acá tenemos Europa. ¿Sí? Vamos a... Para el que no se dio cuenta, esto es Europa. ¿Sí? Acá sería, bueno, el Imperio Ruso, Rusia. El Imperio Turco, que sería Medio Oriente. ¿Sí? Esto es Grecia, el norte de África. Pero lo que nos importa está acá. Porque va a empezar la Guerra de Sucesión Española. Y la Guerra de Sucesión Española va a tener dos bandos. El bando que va a seguir a Felipe de Anjou, el que aparecía en el testamento de Carlos II como sucesor de la corona española, va a ser, obviamente, Francia. Miren, a ver. Francia, a ver, ahí se llega a ver. Sí. Francia, vamos a poner varias cositas acá. Vamos a cambiar el color, a ver si así se ve mejor. Bueno, va a ser Francia, obviamente, porque esto va a ser casi idea de el abuelo de Felipe de Anjou. Bueno, no, sale verde. Bueno, Francia, que va a ser, como dije, como va a ser idea del abuelo de Felipe. No puede ser que no puedo cambiar el color. Bueno, Francia, perdonen chicos, Francia y España, ¿sí? Pero no toda España. Tenemos que recordar que España, ¿sí? Estaba dividida antes de ser España, en Castilla y Aragón. Y es algo que hoy en día se puede ver bastante porque la parte de lo que era Aragón, vamos a trazar una línea imaginaria, imaginémonos que esto era Aragón, ¿sí? Lo que está ahora de este lado, esto era Aragón y esto era Castilla, supongamos, es imaginario, ¿no? Se unificó y empezó a ser España. Pero pensemos que los reinados de Aragón son muy diferentes a los de Castilla. Pensemos hoy en día a lo que es Cataluña, ¿sí? Barcelona está en pleno movimiento independentista, quiere independizarse, ¿sí? Cataluña quiere independizarse de, de, de España. Entonces, va a ser esta porción la que va a estar en el otro bando. ¿Y qué otro bando aparece? Y el bando de lo que vendría a ser, bueno, Austria, ¿sí? Porque quiere imponer a Carlos de Habsburgo, no a Felipe de Anjou, como el próximo rey de España. Obviamente a los países que no le convenía, a Inglaterra, Holanda, ¿sí? Acá dice Alemania, pero eran los principados alemanes, y convencieron este grupo a lo que antes era Aragón, explicándole de que si lo apoyaban iban a volver a tener leyes, iban a volver a tener porque Castilla como que lo fue cooptando un poco y bueno, iban a tener muchas más libertades de las que tenía. Entonces más o menos así se empieza a gestar esta división, esta guerra entre estos países, ¿sí? Inclusive estos territorios, así que puede ser una guerra civil también llamada, y España y Francia aliadas en contra de los que querían imponer a Carlos de Habsburgo. Voy a dejar de presentar pantalla, ahí está. Por lo tanto, empieza la guerra de sucesión española, que ahora les voy a dejar un video donde los mismos españoles van a explicar de manera perfecta, como mejor que ellos para explicar su historia, de lo que se trató, ¿sí? Pero ya les voy adelantando que la guerra de sucesión española, si bien tenía estos dos bandos, terminó en 1713 con la paz de Utrecht, ¿sí? El Tratado de Utrecht, donde se van a postular tres cuestiones. La primera de todo y la más importante es que todos los países que estuvieron involucrados en la guerra dijeron, bueno, está bien, que Felipe de Anjou sea Felipe V de España, pero con una condición. En realidad son tres condiciones, pero la primera condición es que de ninguna manera sea rey también de Francia, que desista de ser rey de Francia, que abandone ser rey de Francia, que solamente se dedique a ser rey de España, muera quien muera, muera su abuelo, muera su padre. Esa fue una de las opciones que, obviamente, pensemos del lado francés, bueno, no me importa porque tengo aliada a Francia, a España, tengo un francés en España, no importa que no nos unifiquemos, seamos aliados. Inglaterra
Holanda que, esto hay que decirlo, cuando en 1711, antes de que termine la guerra, el rey de Austria, que era hermano de Carlos de Habsburgo, muere y asume Carlos de Habsburgo, el que quería ser, ¿sí? Tenemos a Felipe de Anjou por un lado y Carlos de Habsburgo por el otro para ser rey de Francia. Cuando Carlos de Habsburgo toma, porque murió su hermano, el reino de Austria y de Hungría, ¿sí? Holanda e Inglaterra no lo ven con buenos ojos, ¿por qué? Y piensan que si llegan a ganar la guerra, aunque ellos sean aliados de este Carlos de Habsburgo, va a volver una España, Austria, España, va a volver Carlos I. Entonces como que mucho no les conviene y bueno, medio que desisten y se meten en esto de terminar la guerra y organizar este tratado de Utrecht. Entonces, volviendo a estos tres puntos que se van a tratar en el tratado, valga la redundancia, va a ser que Felipe Anjou, Felipe V, sea el rey de Francia, pero que desista de ser gobernante de Francia, que no se pueda unificar las coronas. Después hay una pérdida de territorio, ¿sí? Se pierde Sicilia, se pierde la parte holandesa de España. Gibraltar queda para Inglaterra. Gibraltar hoy en día es un territorio inglés dentro del territorio español, ¿sí? Una especie de Islas Malvinas, con mucha diferencia, ¿no? Una especie de Islas Malvinas que tiene España allá. Ese punto. Y el tercer punto, que acá le abre la puerta a Inglaterra a volverse potencia, y lo va a hacer después de 1805, pero todavía no lo vamos a ver eso, le abre la puerta a Inglaterra, como decía, a ser potencia, el hecho de darle concesiones, permiso de navío y permiso de asientos de esclavos de Inglaterra en América. Ustedes se recuerdan que América tenía un monopolio estricto con España. Solamente podía comerciar con España y a lo sumo había un contrabando ilegal, ¿sí? De Holanda, de Francia, de Inglaterra. Pero no, ahora legalmente Inglaterra puede llevar sus esclavos a, por ejemplo, Buenos Aires, ¿sí? Y también puede comerciar con las Indias españolas. Estos fueron los tres puntos que hicieron que renazca la paz en 1713, que se organizaban todos y obviamente termina los Habsburgo de gobernar España, los Austrias son el pasado y aparece una nueva familia que va a gobernar España, que son los Borbones. Pero los Borbones van a traer no solo un nuevo apellido para gobernar España, sino también una forma de organización del Estado y también de las colonias, ¿sí? Van a traer este absolutismo francés y lo van a implementar. Y van a renovar las estructuras tanto sociales, políticas, económicas, ¿sí? No solo de España, sino también, como decía, de sus colonias. Pero eso es tema de otro costal. Ahora vamos a finalizar, ¿sí? Este video. Les dejo también un video donde los españoles explican mejor que yo, obviamente, su guerra de sucesión. Y también les dejo para aquel una página con la biografía de quizá el genio ajedrecista y genio político que era Luis XIV, para el que le interese y lo quiera leer un poco más de su biografía. Pero por ahora me despido, chicos, que tengan muy buen día, hasta luego.